En lo profundo del alma de Cáncer, mucho más allá de su ternura visible y su aparente fragilidad, se extiende un universo psíquico tan vasto como misterioso. Es un océano oculto donde las mareas no se rigen por el tiempo ni el espacio, sino por las vibraciones emocionales del mundo que le rodea. Cáncer no solo siente, absorbe, canaliza y transforma. Y este poder, tan poco comprendido, es precisamente el que la mayoría no se atreve a nombrar. Cáncer no necesita palabras para conocer la verdad. La percibe en los silencios, en las miradas desviadas, en la vibración de un ambiente que cambia apenas alguien entra. Tiene un radar psíquico natural, afinado por la energía lunar que lo rige, que le permite intuir cosas antes de que ocurran, presagiar tormentas emocionales antes de que caiga la primera gota. Es como si llevara en su interior un mapa invisible del alma humana, donde cada emoción tiene su símbolo, cada trauma su coordenada, cada deseo su ruta. Este signo posee una memoria emocional que desafía toda lógica. No olvida lo que el mundo intenta enterrar. Guarda cada herida, cada gesto sincero, cada traición y cada palabra que le tocó el alma. No lo hace por rencor, sino por naturaleza. Es un guardián del pasado emocional, un archivo viviente de experiencias que otros han borrado o reprimido. Y en ese archivo, silencioso y profundo, habita la clave de su sabiduría intuitiva. Cáncer tiene la capacidad de ver lo que otros no se atreven a mirar, las grietas emocionales detrás de una sonrisa, las inseguridades escondidas en un gesto de arrogancia, el amor reprimido detrás de una actitud fría. Su empatía no es una elección, es un destino. Y ese destino lo lleva, muchas veces, a cargar con dolores que no son suyos, a sanar heridas que no le pertenecen, a ser el refugio de quienes no saben cómo volver a casa. Pero ese poder tiene un precio. Lo que pocos comprenden es que el alma de Cáncer también necesita resguardo. Detrás de su escudo de cangrejo hay un espíritu guerrero que lucha día tras día con energías invisibles. Cuando el mundo duerme, Cáncer sigue despierto sintiendo lo que otros callan. Cuando todos avanzan sin mirar atrás, Cáncer permanece de pie, sosteniendo los hilos emocionales que evitan que todo se derrumbe. Su sensibilidad es su superpoder, pero también su mayor vulnerabilidad. En un mundo que glorifica lo racional y desconfía de lo invisible, Cáncer camina como un místico encubierto, como un médium sin título, como un canal viviente entre lo emocional y lo espiritual. Nadie lo enseñó a hacerlo, pero siempre lo supo. Nació sabiendo. Y cuando decide cerrar las puertas, cuando se esconde en su caparazón, no es cobardía, es sabiduría ancestral. Sabe que su energía es sagrada, que no todos merecen acceso a su alma, que su intuición necesita silencio para brillar. Porque cuando el caos se desata, es Cáncer quien permanece centrado en lo invisible, leyendo los signos, escuchando lo que no se dice, viendo lo que otros han negado. Muchos creen que es débil porque llora, que es frágil porque siente. Pero no hay mayor fortaleza que la de sostenerse entero en medio del naufragio emocional de otros. No hay mayor valentía que la de amar con el alma abierta, sabiendo que puede ser herido, y aún así elegir el amor. No hay mayor poder que el de sanar con una mirada, una palabra, un abrazo silencioso que llega justo donde nadie había podido alcanzar. Cáncer es un alquimista del alma. Transforma el dolor en compasión, la pérdida en memoria sagrada, la nostalgia en arte de vivir. Habita los mundos invisibles con la maestría de quien ha vivido muchas vidas, de quien ha amado sin condiciones y ha sufrido en silencio por las emociones del mundo. Ese lado psíquico, ese don místico, esa conexión emocional con lo que no se puede ver ni tocar, es el secreto que pocos se atreven a nombrar. Porque al nombrarlo, se reconoce un poder que incomoda, que remueve, que desarma las máscaras y expone las verdades más profundas. Y ese es el verdadero misterio de Cáncer, no su ternura, no su apego, no su amor por el hogar, sino su capacidad de navegar lo que otros no ven, de sentir lo que otros niegan, de iluminar con su sensibilidad el rincón más oscuro del alma humana. Quien ha sido abrazado por un Cáncer, sabe lo que es ser visto de verdad. Quien ha sido leído por su intuición, sabe que no hay secretos frente a su luz interior. En un mundo que corre, que huye de sí mismo, Cáncer recuerda. Recuerda el valor de sentir, de cuidar, de llorar si hace falta, de quedarse cuando todos se van. Porque en el fondo, su misión no es ser comprendido. Es ser canal. Es ser raíz. Es ser refugio. Y por más que nadie lo diga en voz alta, todos saben que cuando el alma necesita ser escuchada sin palabras, es hacia Cáncer donde se vuelve el corazón.
En lo profundo del ser de Cáncer hay dimensiones aún más ocultas, rincones psíquicos que apenas se han rozado en la superficie. Su sensibilidad, tan frecuentemente reducida a una cuestión emocional, es en realidad una vía directa hacia realidades paralelas del alma, una antena natural hacia lo inconsciente colectivo. Cáncer no solo siente a las personas, percibe también las cargas heredadas, los secretos familiares enterrados, las emociones no vividas de generaciones anteriores. Tiene una conexión invisible con la energía ancestral, como si llevara en sus células la memoria de sus linajes, de sus pueblos, de sus historias no contadas. Ese lazo con el pasado no es casualidad. Es parte de su esencia lunar. La luna no solo lo rige emocionalmente, lo vincula con los ciclos, con el misterio de lo femenino sagrado, con los ritmos internos que la sociedad moderna ha olvidado. Cáncer camina con un reloj distinto al del resto del mundo. No obedece a lo lineal ni a lo lógico, sino al tiempo del alma. Por eso, en él habita una sabiduría intuitiva que a menudo parece ilógica desde fuera. Sabe cuando alguien está a punto de quebrarse, cuando una palabra puede salvar, cuando el silencio vale más que cualquier discurso. No necesita pruebas. Simplemente lo sabe. Porque esa información le llega desde lo más hondo, desde un lugar donde el lenguaje ya no es necesario. Cáncer es un signo regido por el agua, pero su agua no es cualquier río. Es el agua contenida, el agua de los pozos, de los lagos quietos que reflejan todo lo que se asoma a su orilla. Esa quietud esconde profundidad. Bajo su superficie calma, su mente es un vórtice que analiza todo en simultáneo, las palabras que dijiste, las que no dijiste, el tono, los gestos, la energía detrás del discurso. Y mientras parece solo escucharte, en realidad te está sintiendo, descifrando, traduciéndote a un idioma emocional que solo él domina. Esa mente hipersensible también tiene la capacidad de entrar en estados alterados sin buscarlo. Soñar para Cáncer es una experiencia trascendente. Sus sueños son proféticos, simbólicos, muchas veces premonitorios. Es común que capte mensajes de otros planos en la vigilia, en esos momentos en los que su cuerpo está aquí pero su alma ya ha cruzado a otra dimensión. Son canales naturales para lo paranormal, aunque muchos lo nieguen por miedo o por lógica. Pueden sentir la presencia de seres que ya no están, recibir señales del universo a través de sincronías que para otros pasarían desapercibidas. A veces, sin saber cómo, se convierten en puentes entre lo visible y lo invisible, en médiums sin entrenamiento formal, en guardianes de la intuición en medio de un mundo racional. Cáncer también tiene una conexión profunda con los espacios, con los lugares físicos. No se trata solo de su apego al hogar. Es que perciben las energías de un sitio apenas entran. Saben si hubo conflicto, tristeza, alegría, enfermedad o amor en una casa, incluso si nunca se lo dicen. Su campo psíquico es tan amplio que puede ser alterado por la historia invisible de una habitación. Por eso necesitan refugios limpios energéticamente, lugares donde puedan regenerarse y recuperar el equilibrio que tanto se les drena cuando absorben lo que no les corresponde. Porque esa es una batalla constante para Cáncer, discernir qué emociones son suyas y cuáles ha absorbido del entorno. La línea entre lo propio y lo ajeno es tan delgada que muchas veces no lo descubren hasta que ya están agotados, desbordados, vacíos. En ese mar interior donde habita, Cáncer también tiene tormentas que no muestra. En él vive una intensidad emocional que a veces raya con lo místico. Cuando ama, lo hace con una entrega absoluta. No ama a la persona solamente, ama su historia, su dolor, su alma. Y cuando pierde, siente la ausencia como si le arrancaran parte de sí mismo. Cáncer no olvida porque su vínculo emocional no es superficial ni momentáneo. Cuando conecta, lo hace desde lo profundo, desde un lugar donde las almas se reconocen más allá de esta vida. Por eso, una ruptura, una traición, un abandono, no es solo un evento doloroso. Es una fractura interna, una herida que puede tardar años en sanar y que, incluso sanada, deja un eco emocional permanente. Y sin embargo, desde esa profundidad emocional emerge también su capacidad sanadora. Cáncer no necesita estudiar sanación energética para ser un sanador. Lo es por naturaleza. Su presencia, cuando está en equilibrio, puede calmar ansiedades, liberar tensiones, incluso aliviar síntomas físicos en los demás. Tiene el don de crear espacios sagrados donde otros pueden llorar sin juicio, hablar sin temor, ser vulnerables sin vergüenza. Es en ese acto silencioso y generoso donde Cáncer despliega su verdadero poder psíquico, el de ser espejo y contención, canal y raíz,
presencia y alivio. Cáncer también posee una imaginación fértil que no es mero escapismo, sino una forma de traducir lo intangible. Muchos de ellos se expresan a través del arte, de la escritura, de la música o el diseño, porque su mundo interno necesita ser compartido. No lo hacen para exhibirse, sino para liberar aquello que el mundo no sabe nombrar. Sus creaciones suelen tener una carga emocional tan intensa que otros pueden sentirse conmovidos sin entender por qué. Es que el alma de Cáncer habla directamente a otras almas, sin necesidad de traducción racional. Este signo, incomprendido tantas veces por su supuesta susceptibilidad, encierra una fortaleza silenciosa que no necesita validación externa. Ha aprendido a sobrevivir al mundo sin endurecerse, a sentir sin apagarse, a seguir amando aunque el dolor le haya enseñado a protegerse. Y ese equilibrio entre la vulnerabilidad y la resiliencia lo convierte en uno de los signos más psíquicamente poderosos del zodiaco, aunque nadie lo diga en voz alta. Porque lo que Cáncer ve, lo que Cáncer siente, lo que Cáncer sabe, no todos están listos para enfrentarlo. Su visión no es solo emocional. Es espiritual. Y su alma, antigua y sabia, no necesita que el mundo lo entienda para seguir siendo lo que vino a ser, un faro invisible en la noche emocional de los demás. Un guardián de lo intangible. Un alma que, aún en silencio, siempre está escuchando las verdades que el mundo aún no se atreve a decir. Hay una dimensión aún más sutil y profundamente transformadora en el alma de Cáncer que rara vez se contempla, su capacidad de ser un catalizador emocional y energético para los demás. Cáncer no solo absorbe lo que otros sienten, sino que muchas veces, de manera inconsciente, se convierte en el detonante de procesos internos que otras personas llevaban tiempo reprimiendo. Su sola presencia puede abrir portales emocionales que llevan años cerrados. Puede provocar lágrimas en alguien que no ha llorado en meses, puede despertar memorias olvidadas, puede activar procesos de sanación interna que parecían imposibles. No porque lo intente, sino porque su energía actúa como una llave silenciosa que desbloquea lo dormido en el corazón ajeno. Esto ocurre porque Cáncer vibra en una frecuencia muy distinta a la mayoría. Vive en la frontera entre el mundo emocional y el espiritual, y esa condición lo convierte en un canal sin filtros para la energía emocional colectiva. Muchos Cáncer sienten desde niños que cargan con cosas que no entienden. Se sienten agotados sin motivo, perciben una tristeza sin nombre, sueñan con situaciones que luego se manifiestan, tienen corazonadas que resultan ciertas sin explicación. Esta cualidad psíquica muchas veces los asusta, especialmente en la infancia, cuando aún no saben diferenciar entre lo propio y lo externo. Pero con el tiempo, si se permiten explorarlo sin miedo, descubren que tienen la capacidad de leer los hilos invisibles que sostienen los vínculos humanos. Cáncer tiene una relación directa con el inconsciente. No el inconsciente superficial, sino el inconsciente profundo, ese que guarda no solo los traumas personales sino también los mitos familiares, los pactos no dichos, las emociones que han sido silenciadas durante generaciones. Hay en ellos una afinidad con la sombra, con lo oculto, que muchas veces no se reconoce. Porque aunque sean percibidos como protectores, amorosos o sensibles, también tienen una potencia psíquica que puede ser profundamente transformadora e incluso temida. Su cercanía con el dolor ajeno les otorga una mirada oscura y compasiva a la vez. Pueden aceptar las partes más crudas del ser humano sin juicio, porque han convivido con las suyas propias en silencio. Han llorado en secreto por cosas que no eran suyas, han sentido culpas que no les correspondían, han cargado con el peso emocional de un sistema entero sin que nadie lo notara. Y esto, lejos de debilitarlos, les da un poder extraordinario, el de transitar la oscuridad sin perder la luz. El de ser un refugio sin necesidad de palabras. Porque cuando Cáncer acompaña, lo hace con la totalidad de su ser. No solo está contigo, sino que entra en tu herida, la habita contigo, la entiende desde dentro. Y eso es un tipo de amor que no se aprende ni se enseña. Es un amor espiritual, visceral, ancestral. Un amor que reconoce el alma antes que el cuerpo, que abraza lo roto sin intentar repararlo a la fuerza, que valida el dolor sin intentar disolverlo. Existe también en Cáncer una poderosa conexión con lo maternal, pero no en un sentido biológico o cultural solamente. Se trata de una maternidad energética, espiritual, que puede manifestarse en personas de cualquier género. Es el arquetipo del útero emocional, el espacio que contiene, que nutre, que sostiene. Muchos Cáncer sienten ese llamado interno de cuidar, de proteger, de alimentar emocionalmente al otro. Pero lo que no siempre se ve es lo que eso les exige.
Porque ser sostén emocional no es una tarea ligera. Requiere una entrega absoluta que, si no es equilibrada con límites sanos, puede llevarlos a la autoanulación. Cáncer muchas veces da más de lo que tiene, y esa entrega, aunque noble, puede convertirse en su propia prisión si no aprende a discernir entre cuidar y sacrificarse. Otra dimensión que suele estar oculta en Cáncer es su profunda relación con el tiempo emocional. Ellos no viven el tiempo como el resto del mundo. Su percepción está marcada por los ciclos internos, por los recuerdos que emergen como mareas, por las sensaciones que se repiten en espiral. Pueden vivir un recuerdo como si estuviera ocurriendo en ese instante, sentir una emoción antigua con la intensidad del presente. Por eso, muchos Cáncer tienen dificultades para soltar, no porque se aferren, sino porque su alma todavía lo está viviendo. El tiempo no cura para ellos de la misma forma, lo hace a través de la elaboración emocional, del sentido que logran darle a lo vivido, de la integración de esa experiencia en su narrativa personal. Cáncer no olvida, transforma lo vivido en materia espiritual, en aprendizaje emocional, en memoria sagrada. Este vínculo con el tiempo también les permite anticiparse a los procesos emocionales. Tienen una especie de brújula interna que les indica cuándo es el momento de hablar, de callar, de esperar, de actuar. Muchas veces, incluso cuando no entienden racionalmente por qué hacen algo, lo hacen porque lo sienten. Y ese sentir rara vez se equivoca. El problema es que, en un mundo que exige pruebas y justificaciones constantes, Cáncer aprende a dudar de su instinto. Pero cuando recupera la confianza en su voz interior, se convierte en uno de los signos más certeros, porque su guía no viene de afuera, sino de un lugar más allá de esta realidad. Poco se habla también del lado visionario de Cáncer. Aunque su energía está profundamente enraizada en la emoción, también puede tener una claridad visionaria sobre el futuro. No desde la lógica ni desde la planificación, sino desde la intuición pura. Pueden tener visiones, imágenes mentales, sensaciones sobre lo que está por venir, especialmente si están emocionalmente conectados con alguien o con algún entorno. Pueden anticipar rupturas, nacimientos, cambios profundos. Y cuando lo dicen, suelen hacerlo con una suavidad tal que quienes los escuchan no siempre dimensionan la profundidad de su visión. Cáncer es también un signo de rituales, aunque muchas veces no lo sepa. Tiene una necesidad interna de generar espacios simbólicos, de marcar los inicios y los finales, de honrar lo invisible. Puede ser algo tan simple como guardar una carta, encender una vela por alguien que partió, conservar objetos que tienen valor emocional. Pero esos gestos, aparentemente pequeños, son en realidad actos psíquicos de gran poder. A través de ellos, Cáncer le da forma al mundo emocional, lo ancla, lo honra. Y ese acto lo convierte en un tejedor silencioso del mundo invisible. Hay tanto en Cáncer que no se dice porque no encaja en la lógica del mundo moderno. Porque su lenguaje no es racional, su poder no es ruidoso, su energía no es lineal. Pero quien se ha permitido entrar en su mundo, quien ha sido contenido por su alma, quien ha sentido su intuición acertar como una flecha en el centro del pecho, sabe que Cáncer no es solo emoción, es profundidad, es misterio, es canal, es memoria del alma, es medicina ancestral en forma humana. Y ese poder, aunque se niegue, aunque se silencie, aunque no se nombre, siempre se siente. En el corazón psíquico de Cáncer existe una conexión con lo invisible que va más allá de la percepción emocional. Hay algo en su vibración energética que actúa como un radar espiritual, un campo sutil que le permite percibir no solo lo que se dice o se siente, sino lo que está escondido entre líneas, lo que se arrastra en el ambiente y lo que se oculta en lo no verbal. Cáncer tiene la habilidad de leer el alma como si fuera un libro abierto, pero lo más impactante es que lo hace sin invadir, sin preguntar, sin presionar. Solo está, y su estar abre puertas internas que ni el otro sabía que estaban cerradas. Esa capacidad muchas veces no es reconocida como un don, ni siquiera por ellos mismos. A menudo se sienten confundidos por todo lo que captan, como si vivieran en múltiples dimensiones a la vez. Les cuesta separar su percepción psíquica de lo que racionalmente entienden. Pueden captar que algo va mal, aunque todo parezca bien. Pueden sentir rechazo en una palabra amable. Pueden intuir una amenaza disfrazada de ternura. Y eso los coloca en un constante estado de alerta emocional, no por miedo, sino porque saben que bajo la superficie siempre hay otra verdad, otra energía, otra intención. Uno de los aspectos más ocultos del poder psíquico de Cáncer es su capacidad para ser espejo kármico. Cuando alguien entra en relación cercana con Cáncer, especialmente en vínculos profundos, se activa una especie de reflejo del alma.
La persona se ve confrontada con sus propias emociones reprimidas, con sus partes vulnerables, con sus heridas no atendidas. Cáncer no lo hace con intención consciente. Pero su energía, al ser tan receptiva y contenedora, genera un campo seguro donde lo inconsciente empieza a emerger. Por eso muchas personas se sienten emocionalmente expuestas ante Cáncer. Porque sin hablar demasiado, sin analizar, sin invadir, Cáncer los lleva de regreso a su verdad más esencial, incluso si esa verdad es incómoda, incluso si no estaban preparados para verla. Este fenómeno también tiene un precio. Muchas veces Cáncer es rechazado o malinterpretado cuando activa sin querer estos procesos en los demás. Lo culpan por haber dicho algo que detonó una crisis, lo acusan de ser demasiado intenso o demasiado emocional, cuando en realidad lo único que hizo fue permitir que el alma del otro hablara más alto que su máscara. Pero ese es uno de los misterios de su existencia, vino a mover aguas estancadas, aunque eso a veces lo convierta en un espejo incómodo. Cáncer también tiene un lazo sutil con la muerte y la transición. Esto no significa que esté relacionado con el final físico necesariamente, sino con los procesos de transformación interna. Su presencia suele ser significativa en momentos de cambio vital, de cierres de ciclo, de renacimientos. Hay en su energía algo parecido al abrazo que calma antes de una gran despedida, algo que comprende que el dolor es parte del crecimiento, que la pérdida puede ser fértil, que dejar ir es también un acto de amor. Por eso muchas personas buscan a Cáncer en sus momentos más oscuros. No por consuelo superficial, sino porque su alma emite una vibración que transmite: todo esto tiene sentido, incluso si ahora no lo ves. A nivel energético, Cáncer también se vincula con los sueños colectivos. En sus momentos de descanso o introspección, es capaz de sintonizar con la psique grupal, con lo que está pasando a nivel emocional en su entorno o incluso en el mundo. Muchas veces sus estados de ánimo no se corresponden con su vida personal, sino con algo más grande. Pueden sentirse ansiosos sin razón, tristes sin motivo, eufóricos sin explicación. Y en realidad están captando, como si fueran antenas humanas, las corrientes emocionales que circulan a su alrededor. Esta sensibilidad lo vuelve vulnerable, pero también profundamente conectado con la humanidad en su conjunto. Hay en Cáncer un alma de cuidador planetario, de terapeuta sin título, de chamán emocional. Otro aspecto poco explorado es la sabiduría silenciosa que poseen. No suelen alardear de lo que saben, ni buscan convencer con argumentos, pero cuando hablan desde lo profundo, su palabra tiene un peso que trasciende la lógica. Sus consejos no vienen del análisis, sino de la experiencia vivida y de la empatía profunda. Muchas veces, incluso sin decir nada, logran guiar solo con su mirada, con su presencia, con su capacidad de sostener. Su conocimiento es intuitivo, orgánico, muchas veces transmitido por vía emocional o simbólica. Hay una inteligencia no verbal, no estructurada, que fluye a través de ellos como un río de sabiduría ancestral. Pocas veces se habla también del poder alquímico de su dolor. Cáncer no solo sufre, transforma. Puede hundirse en la tristeza más honda, pero de ese abismo emerge con un nuevo entendimiento del alma humana. Tiene la capacidad de convertir sus lágrimas en fuerza espiritual, sus pérdidas en arte, sus heridas en brújulas. Su sensibilidad no lo debilita, lo entrena. Cada golpe emocional le da una capa más de sabiduría emocional, una capa más de compasión, una capa más de claridad sobre lo que realmente importa. Y hay otra verdad silenciada: Cáncer puede ser feroz. No es un signo débil, ni pasivo, ni ingenuo. Lo que ocurre es que su energía es tan maternal, tan envolvente, que muchos olvidan que también puede volverse implacable si se siente amenazado o traicionado. Cuando Cáncer protege, lo hace con una fuerza que proviene del amor más puro. Y cuando se siente herido en lo más hondo, puede retirarse para siempre, sin gritar, sin hacer escándalo, simplemente desapareciendo del alma de quien lo dañó. Porque Cáncer perdona muchas cosas, pero no soporta la traición emocional, el abandono afectivo, la manipulación de sus sentimientos. Y cuando su corazón se cierra, es casi imposible volver a entrar. Su fortaleza, entonces, no está en la dureza sino en la profundidad. No necesita escudos metálicos porque su poder reside en su capacidad de sentir, de ver lo que otros niegan, de sostener cuando todo se cae, de intuir cuando nadie entiende. En un mundo que valora lo superficial, Cáncer es un recordatorio vivo de que el alma importa, de que las emociones son sagradas, de que la vulnerabilidad puede ser un acto de valentía. No están aquí para encajar, sino para recordarnos quiénes somos en lo más hondo.
No para competir, sino para contener. No para brillar desde el ego, sino para iluminar desde el alma. Y esa, aunque no lo digan, es una de las misiones espirituales más elevadas que existen. Existe en Cáncer una relación profunda, casi mística, con los linajes emocionales. No se trata solo de una conexión con la familia inmediata o con los vínculos de sangre, sino de una sintonía ancestral que muchas veces opera sin que el propio Cáncer sea consciente. Llevan en su cuerpo emocional las memorias de quienes vinieron antes. Los miedos no resueltos de una abuela silenciada, las lealtades emocionales de un bisabuelo que emigró, las promesas no cumplidas de generaciones anteriores. En Cáncer, el pasado no está muerto, vive, respira, actúa. Es como si su alma hubiera venido con la tarea de reparar, de honrar, de liberar esos hilos invisibles que sostienen a toda una línea de tiempo emocional. Por eso a menudo se sienten atados a deberes que no entienden, a culpas que no les pertenecen, a dolores que no tienen nombre. Son los guardianes emocionales del árbol genealógico, y hasta que no entienden esta función, pueden vivir atrapados en patrones que parecen repetirse sin explicación. Esta dimensión los convierte en alquimistas del tiempo emocional. Cuando Cáncer comienza a trabajar conscientemente con sus raíces, cuando deja de huir del dolor heredado y empieza a iluminarlo, ocurre una transformación poderosa. Se convierten en sanadores del linaje. No con palabras, no desde un rol visible, sino desde una alquimia interna que rompe cadenas invisibles. Muchos Cáncer descubren que, al sanar sus propias emociones, también están sanando a sus madres, a sus padres, a sus abuelos, incluso a hijos que aún no han nacido. Su trabajo interior tiene un impacto que trasciende lo personal. Es como si su alma viniera equipada para sostener procesos colectivos, para servir como puente entre lo que fue y lo que será, para restaurar el equilibrio emocional perdido en algún punto del pasado. Dentro de esta misma sensibilidad, hay algo más que raramente se explora: la relación entre Cáncer y la Luna no solo es simbólica o astrológica, es psíquica. Cáncer se rige por ritmos lunares internos, aunque no se dé cuenta. Sus estados emocionales, su energía vital, su percepción del mundo, todo fluctúa con los ciclos invisibles del alma. Lo que un día es claridad, al siguiente puede ser niebla. Lo que un día es cercanía, al día siguiente puede volverse distancia. No por capricho, sino porque su alma es como el mar, responde a mareas invisibles que solo quien también está en sintonía con la energía sutil puede entender. Este fluir les da acceso a estados de conciencia alterados sin necesidad de ningún estímulo externo. Mediante el silencio, la introspección o incluso el arte, Cáncer puede entrar en estados profundos de contemplación o visión. No se habla lo suficiente de la capacidad de Cáncer para recibir mensajes en forma de símbolos, sensaciones, imágenes. Muchos tienen sueños proféticos, intuiciones que se confirman, diálogos internos que les advierten o los guían. Son canales psíquicos, aunque lo vivan de manera íntima y callada. No necesitan declararse videntes ni médiums. Su forma de ver más allá no siempre es espectacular, pero sí certera. Captan lo que no se dice, lo que no se ve, lo que nadie nombra, y lo hacen con una naturalidad que parece mágica. Pero esta conexión puede volverse una carga si no aprenden a cuidarse. Porque lo que captan no siempre les pertenece, y si no desarrollan discernimiento psíquico, pueden terminar viviendo vidas emocionales que no son suyas. Cáncer tiene también un vínculo no explorado con el cuerpo como territorio emocional. Sienten en la piel lo que otros sienten en la mente. Les duele el estómago cuando hay tensión en el ambiente. Se les cierra la garganta cuando alguien calla una verdad. El cuerpo de Cáncer es un barómetro emocional, un oráculo silencioso. Pero esto, si no es comprendido, puede manifestarse como enfermedades psicosomáticas, como cansancio inexplicable, como crisis emocionales que parecen surgir de la nada. El cuerpo les habla todo el tiempo, no solo para mostrarles su propio estado, sino para advertirles sobre la energía que los rodea. Por eso, muchas veces la salud de Cáncer está directamente relacionada con su entorno emocional. Si viven rodeados de personas que no los nutren, su cuerpo empieza a apagarse. Si no se permiten expresar lo que sienten, su energía vital se estanca. Pero cuando honran su ritmo, cuando habitan su emoción con conciencia, su cuerpo se vuelve un santuario intuitivo capaz de revelar caminos, advertir peligros y confirmar verdades. Hay también una dimensión creativa profundamente ligada al inconsciente que pocos logran desarrollar como Cáncer. No se trata solo de arte como forma de expresión, sino de arte como ritual psíquico. Escribir, pintar,
cantar, cocinar, cuidar plantas, crear espacios, todo lo que Cáncer hace con el corazón se convierte en un acto de canalización emocional. Cada creación lleva consigo una carga vibracional que puede sanar, consolar, transformar. Por eso sus obras, aunque sencillas, tocan profundo. Porque no crean desde el ego, sino desde el alma. Y cuando lo hacen, logran capturar emociones que nadie más ha podido decir. Son capaces de ponerle forma a lo intangible, de volver visible lo invisible. Y en un mundo que cada vez desconecta más la emoción del arte, Cáncer viene a recordarnos que lo más bello nace de lo más profundo. Finalmente, hay un aspecto espiritual de Cáncer que permanece en las sombras porque su energía rara vez busca la exposición. Y es que Cáncer es un guía. No uno que se pone al frente, no uno que da discursos, sino uno que camina al lado. Su guía es silenciosa, emocional, envolvente. No te dice qué hacer, te acompaña a sentir. No te impone una verdad, te ayuda a descubrir la tuya. No te empuja, te sostiene. Y en ese sostén, muchas veces imperceptible, muchas veces silencioso, radica uno de los poderes espirituales más grandes que existen. Porque no hay mayor sanación que ser sentido, y no hay mayor bendición que sentirse a salvo en presencia de otro ser. Cáncer no viene a impresionar. Viene a sostener la memoria emocional de la humanidad. A recordarnos que la ternura también es fuerza. Que el alma también necesita abrigo. Que el amor no siempre es ruido, a veces, es un susurro que te salva. Hay un territorio aún más profundo y casi inexplorado en la psique de Cáncer que toca los hilos del inconsciente colectivo, su conexión con los arquetipos femeninos primordiales. Aunque este signo no se limita a lo femenino tradicional, su alma resuena con figuras ancestrales como la Madre Oscura, la Abuela Cósmica o la Gran Nutridora, arquetipos que existen en mitologías de todos los tiempos y que representan tanto la creación como la destrucción emocional. En su expresión más elevada, Cáncer es portador de estos códigos arquetípicos, aunque viva en un cuerpo masculino o femenino, y muchas veces carga con una energía que no ha elegido, sino que le ha sido asignada desde planos más sutiles. Por eso a menudo sienten que se espera de ellos una entrega total, una contención sin límites, un sacrificio silencioso que ni siquiera se cuestiona. En el alma de Cáncer vive un conocimiento antiguo sobre los ciclos de la vida, sobre la nutrición energética y sobre el poder transformador de lo afectivo. Son portadores de memorias que preceden al lenguaje, de emociones que no han sido nombradas pero que aún laten en la humanidad. Esta conexión los vuelve particularmente sensibles a lugares cargados de historia, a objetos antiguos, a fotografías olvidadas, a aromas que traen de vuelta escenas que nunca vivieron, pero que de alguna manera recuerdan. Esa es la paradoja de Cáncer, su tiempo no es lineal. Habita el presente, pero con un pie en el pasado emocional de muchos. Se mueven como soñadores conscientes entre memorias colectivas y símbolos dormidos, y sin saberlo, muchas veces actúan como guardianes de puertas entre mundos. Una dimensión escasamente nombrada de su mundo interno es la capacidad de contener el caos emocional ajeno sin romperse, pero a costa de sí mismos. Cáncer tiene una fortaleza interna que no se manifiesta con dureza, sino con absorción. Cuando alguien estalla, ellos recogen. Cuando alguien colapsa, ellos sostienen. Cuando todo se viene abajo, ellos se convierten en suelo emocional. Esta capacidad no está basada en un mecanismo de defensa ni en la necesidad de ser salvadores, sino en una habilidad innata de actuar como recipiente. Y en ese acto silencioso de recibir lo que otros no pueden sostener, ocurre una especie de transmutación. Lo que llega como furia o angustia se convierte, en el interior de Cáncer, en un proceso alquímico. No se limitan a escuchar o comprender, metabolizan. Y esa digestión emocional que hacen por otros puede volverlos profundamente sabios o intensamente agotados. Por eso, uno de los aspectos menos comprendidos de su camino evolutivo es aprender a poner límites energéticos. Porque si no aprenden a diferenciar entre lo propio y lo ajeno, entre lo que deben acompañar y lo que deben soltar, su alma puede perderse en un océano emocional donde ya no hay tierra firme. Los límites para Cáncer no son simplemente un acto de protección, son un acto de identidad. Cuando dicen no, cuando se retiran, cuando cierran una puerta, no están siendo fríos ni egoístas, están regresando a sí mismos, están volviendo a su centro, están protegiendo el templo emocional desde donde sostienen al mundo. Otra capa no explorada de su psiquismo es su relación con lo simbólico. Cáncer piensa en imágenes, en climas, en sensaciones. No necesariamente verbaliza todo lo que sabe o siente,
pero su mente está repleta de símbolos que solo ellos saben descifrar. Una mirada puede ser una novela, un silencio puede ser un poema, una caricia puede ser una confesión. Esta forma simbólica de percibir el mundo los vuelve artistas del alma. Aunque no se dediquen al arte, viven como si lo hicieran. Su forma de mirar, de tocar, de vincularse, está cargada de intención estética y emocional. Ven belleza donde otros solo ven rutina. Captan armonía donde otros solo ven caos. Y aunque no siempre lo compartan, su mundo interno es una galería de emociones dibujadas con la sensibilidad de quien no necesita explicar para transformar. El vínculo de Cáncer con el agua no es solo un elemento astrológico, es una clave de su naturaleza profunda. El agua en su psiquismo representa no solo la emoción, sino la capacidad de adaptación, de disolución de estructuras rígidas, de memoria que fluye. Pero también, como el océano, guarda misterios oscuros. Hay una parte de Cáncer que conoce el abismo, que ha sentido la presión de la profundidad emocional, que ha caminado por el fondo del mar del alma sin oxígeno. No todos lo han visto, porque Cáncer no siempre lo muestra, pero dentro de su dulzura hay regiones de sombra. No porque sean negativos, sino porque han sentido el peso de lo innombrable. Han llorado por dolores que no sabían que tenían. Han amado con una entrega que dolía. Han cuidado cuando nadie cuidaba de ellos. Y todo eso los volvió inmensamente fuertes, pero en silencio. Por eso, cuando un Cáncer decide mostrarse, es un acto de coraje. Abrirse no es fácil para quien ha sido herido por hacerlo. Amar no es ligero para quien lo hace con todo el alma. Confiar no es automático para quien ha sostenido más de lo que le correspondía. Por último, hay un aspecto espiritual que rara vez se reconoce abiertamente: Cáncer como guardián de los rituales invisibles. No necesita templos ni credos para practicar su espiritualidad. Su altar es una cocina encendida, una mesa donde todos caben, una mano que acaricia una cicatriz, una vela encendida en una noche difícil. En cada gesto simple habita una intención sagrada. Porque Cáncer no busca lo extraordinario, lo revela en lo cotidiano. Su espiritualidad no es grandilocuente, es silenciosa. Y en ese silencio vive una forma de conexión con lo divino que transforma sin necesidad de palabras. Muchos no lo notan, pero donde Cáncer habita con conciencia, el alma respira más tranquila. Y eso, aunque no se nombre, aunque no se entienda, aunque no se valore, es un don que muy pocos poseen y que solo el tiempo revela en toda su magnitud. En el corazón de Cáncer se esconde una dimensión que rara vez se observa con claridad: la relación que tiene este signo con el tiempo emocional. No con el tiempo lineal que marca los relojes, sino con ese otro tiempo que mide las heridas, las reconciliaciones, los ciclos del alma que a veces duran una vida entera. Cáncer no se mueve al ritmo de la urgencia ni de la productividad, sino al compás interno de sus emociones más profundas. Puede parecer lento para quienes viven desde la velocidad mental, pero en realidad su andar es sagrado. Cada paso que da está conectado con la memoria emocional que lo sostiene, como si supiera que apurarse es perderse detalles que otros jamás perciben. Su sensibilidad lo obliga a vivir con un respeto profundo hacia cada proceso, y eso lo convierte en un testigo silencioso de lo que los demás pasan por alto. Entiende que sanar lleva tiempo, que amar no es inmediato, que confiar es una siembra lenta. Su alma, como un reloj antiguo, marca un ritmo que responde a las estaciones internas más que a los calendarios externos. Otra dimensión poco explorada es su relación con la luna como espejo interior. Cáncer no solo está regido por la luna, es un reflejo de sus fases. Sus cambios de ánimo no son una debilidad, son una brújula. La luna no es inconstante, es cíclica. Y así es Cáncer, cambia no porque no sepa quién es, sino porque vive en sincronía con los ciclos de su crecimiento interno. Su alma necesita crecer y menguar, expandirse y recogerse. Necesita desaparecer un tiempo para luego brillar con más fuerza. Aquellos que no comprenden estos ritmos suelen acusarlo de inestabilidad, sin darse cuenta de que en su interior hay una inteligencia emocional que se rige por códigos más profundos que la lógica. Cáncer se renueva en la oscuridad, se reencuentra en la introspección, se purifica en el silencio. Y cuando vuelve a salir al mundo, lo hace desde un lugar más sabio, más consciente, más verdadero. También hay en Cáncer una conexión poderosa con el instinto. No es una intuición mental o abstracta, sino una sensación corporal que le avisa cuando algo está bien o mal, cuando alguien es genuino o no, cuando una situación tiene verdad o solo apariencia. Ese instinto no se aprende ni se entrena, se siente.
Es como si llevara dentro una brújula que siempre apunta hacia lo emocionalmente auténtico. Esta capacidad lo vuelve un lector natural de las intenciones ocultas, de los silencios incómodos, de las palabras no dichas. Muchas veces no sabe por qué siente lo que siente, pero con el tiempo comprueba que su percepción era exacta. Este radar interno le permite navegar en espacios donde otros se perderían. Es como si su alma tuviera antenas extendidas hacia planos que los sentidos ordinarios no pueden captar. Y aunque no siempre lo exprese, Cáncer ve mucho más de lo que dice. Y siente aún más de lo que ve. Hay otro aspecto silencioso y poderoso, su relación con el cuidado como acto revolucionario. En un mundo donde la dureza se glorifica, Cáncer viene a recordarnos el valor del abrigo, del consuelo, del gesto simple que contiene y transforma. No cuida desde la obligación, sino desde una vocación sagrada. Cuidar para Cáncer no es una tarea, es una forma de amar, una forma de existir. Cuando cuida, está diciendo aquí estás a salvo, y en esa frase no dicha se produce una alquimia que muchas almas rotas han necesitado toda su vida. Su cuidado no siempre se nota, porque no busca reconocimiento. A veces está en un mensaje, en una comida, en una mirada que entiende sin juzgar. Pero esa presencia constante, suave y fuerte a la vez, es una medicina que cura sin hacer ruido. Y sin embargo, cuidar tanto también lo desgasta. Muchas veces se olvida de sí para proteger a otros. Se vacía por llenar. Se cansa por abrazar lo que nadie quiso sostener. Y es en ese punto donde debe aprender que su energía también es sagrada, que su ternura también merece descanso, que su alma también necesita ser sostenida. Una faceta psíquica aún más velada es la forma en que Cáncer puede canalizar memorias universales a través de la emoción. Hay momentos en que siente una tristeza que no sabe de dónde viene, una alegría que no tiene causa aparente, un vacío que parece ajeno pero se vuelve íntimo. Eso ocurre porque su alma tiene la capacidad de conectar con el dolor colectivo, con las emociones que flotan en el inconsciente del mundo. Es como si fuera un medium emocional, una esponja psíquica que recoge lo que nadie más percibe. Esta sensibilidad puede abrumar si no se gestiona con conciencia, pero también puede ser un canal de transformación si se usa desde el arte, la escucha, la meditación o la escritura. Cuando Cáncer se entrega a esa canalización emocional con intención, puede convertirse en portavoz de las emociones que otros no saben expresar. Puede decir lo que duele sin herir, puede nombrar lo innombrable, puede sanar con palabras que salen del alma. En su relación con la soledad, Cáncer tiene una paradoja hermosa. Aunque busca conexión, también necesita retirarse. No por rechazo, sino por necesidad de regeneración. Su soledad no es aislamiento, es refugio. Es allí donde recarga su energía, donde reordena su mundo interno, donde puede llorar sin explicación, recordar sin interrupción y soñar sin distracción. Cuando Cáncer se aísla no está huyendo, está escuchando. Porque en el silencio, su alma habla. Y cuando vuelve del retiro, trae consigo una sabiduría que no aprendió en los libros, sino en las mareas del alma. Finalmente, hay un poder que Cáncer lleva en silencio y que es quizá el más transformador de todos, el poder de la permanencia emocional. En un mundo donde todo es rápido y efímero, Cáncer se queda. Se queda en la memoria, en los gestos pequeños, en los afectos verdaderos. No olvida lo que tocó su alma. No abandona lo que ama profundamente. Puede cambiar de casa, de piel, de historia, pero lo que sintió verdaderamente lo lleva consigo para siempre. Esa permanencia no es apego, es lealtad del alma. Es el ancla emocional que permite que otros puedan partir sabiendo que hay un lugar donde siempre serán recordados. En un mundo que se mueve como si olvidar fuera virtud, Cáncer honra el recuerdo como acto de amor. Y en ese acto sutil y poderoso, teje un hilo invisible que conecta corazones más allá del tiempo, más allá del cuerpo, más allá de esta vida.